Buenos días a todos, colegas asistentes, presentes y en esta oportunidad eh, los colegas que van a participar en este foro. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y de todos los asistentes. Dicho esto, damos la palabra al colega Leoncio Chávez. Adelante, ingeniero. Buenos días, Rubén. Buenos días a todos. Bueno, los modelos de excelencia pueden considerarse como respuesta a las necesidades de las empresas de disponer de una guía de reconocimiento para conseguir una implementación eficiente de un sistema de gestión de calidad total, ¿correcto? Y eso se lleva principalmente porque los desafíos que tenemos en el sector minero son muy, llámese, bien importantes, ¿correcto? El tema social, el tema ambiental ha tomado bastante fuerza. La descarbonización, que también es una tendencia que el sector minero lo está impulsando muy bien, porque no solamente se trata de reducir nuestras emisiones de CO2, sino también eliminar la dependencia de esos combustibles fósiles, ¿no? Luego tenemos el contexto de las leyes bajas, el incremento de los precios de insumos claves que son importantes en los procesos, que lleva a esto a tener un costo operativo importante, la volatilidad del mercado de los commodities, en fin, entonces hay una serie de factores que hacen que las empresas replanteen la estrategia operativa en la cual ellos operan, ¿no? Pero para hacer un poco digamos, la explicación o el detalle de qué se trata un sistema de gestión de excelencia operacional, tenemos que entender también un poco cómo ha evolucionado estos conceptos, ¿no? Eh, Partió prácticamente con el control de calidad que nosotros conocemos, ¿no? Con los famosos QC, el control estadístico, donde básicamente estaba orientado pues, a dar defectos de un producto en la línea final de producción. Pero luego esto ha ido evolucionando y no solamente bastaba detectar defectos en los productos, ¿no? Sino también asegurar estos procesos que lleven a estos defectos a lo mínimo posible, ¿no? Entonces cambia el enfoque de producto a cliente y ya se comienza a hablar de aseguramiento de calidad con ISOs que, digamos, ayudan a sostener estas estrategias empresariales, ¿no? Luego este concepto de aseguramiento de calidad evoluciona ya a un concepto más completo, ¿no? A la cual nosotros llamamos calidad total, donde ya no solamente es el cliente, sino es la empresa, o sea, cómo toda la empresa se organiza para poder integrar todos los esfuerzos de todas las áreas para el logro de la calidad, ¿no? Extendiendo a todas las actividades que realiza la organización en sí, ¿no? Siempre la mejora continua de por lado, ¿no? Siempre la mejora continua como un modelo de hacer que las cosas funcionen bien de manera constante, apoyados con ciertas herramientas de mejora continua que desencadenan o determinan las oportunidades de mejora, ¿correcto? Pero esto se hace en las prácticas que uno tiene de poder lograr esta calidad que al final termina siendo objetivo de productividad y reducción de costos, por así decirlo. Se tiene que hablar ya de un modelo porque no solamente son esfuerzos aislados, ¿no? Y no solamente estamos hablando de herramientas de tal, ¿no? Sino también una filosofía corporativa mucho más extensa, una cultura en la cual nosotros tenemos que manejar para poder hacer sostenibles estos resultados, ¿no? Porque las iniciativas o los proyectos de mejora de calidad terminan dando en un momento dado estos beneficios, pero ¿cómo hacemos que esto sea sostenible, ¿no? Y qué factores nosotros debemos controlar más allá de la herramienta en sí, más allá del proceso, más allá de la eficiencia, sino aspectos muy importantes como la cultura, el liderazgo, la estructura organizacional. Por eso que un modelo de excelencia prácticamente es una autoevaluación de cómo está la empresa en estos logros, ¿no? En estos viajes que hacemos, esa transformación, porque al final la empresa termina transformándose justamente en la búsqueda de esta eficiencia operacional, ¿no? Ahora, ¿qué permite o cuál es la mejor forma de abordar este tipo de iniciativas? Hay varias, pero principalmente podríamos mencionar tres, ¿no? Esta transformación operacional que empezaríamos a hacer tiene que partir primero con una evaluación bien sincera de la organización, ¿no? Y que esta evaluación no la realice, o sea, que no seamos juez y parte, sino se pretende que sea una evaluación bien digamos, eficiente, ¿no? Y transparente. Por eso que muchas veces esta evaluación se lo hace a través de terceros, por ejemplo, ¿no? Luego hay que hacer un contexto completo, un análisis del contexto completo de la empresa, ¿no? Cuáles son sus desafíos, cuáles son sus oportunidades,
Cada sector tiene un nivel de madurez diferente, entonces va a poder afrontar estos desafíos con diferentes estrategias. Entonces, es importante saber qué nivel de competencia se tienen, cuál es la experiencia de esta fuerza laboral, qué cultura, estilos de liderazgo, como hemos hablado, ¿no? Luego, ver cómo se están usando estas herramientas de mejora, ¿no? Porque a veces podemos cometer el error que con una o dos herramientas pretendemos solucionar diferentes problemas y cada herramienta tiene un enfoque diferente y un alcance diferente, ¿no? Y por último, también diferenciar cómo se llevan los proyectos de mejora, ¿no? Porque a veces confundimos que los proyectos de mejora es lo mismo que tener un sistema de gestión de mejora continua, ¿no? Entonces son Claro. cosas también diferentes. El sistema de gestión de mejora continua lleva a tener mucho más elementos, lleva a tener ya una gestión mucho más sostenida para poder hacer estos proyectos viables y en el tiempo entregar el valor de manera permanente, ¿no? Bien, Entonces, ingeniero. hay muchas cosas que tendríamos que poner sobre la mesa antes de entrar a quizá la parte más dura, más tangible, que son los resultados de un modelo, ¿no? Correcto. Muchas gracias por su participación inicial en este conversatorio relacionado con la excelencia operacional y la gestión estratégica de los procesos. A continuación, nos gustaría escuchar al ingeniero José Manzaneda. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto participar con ustedes en este evento como es el APC, Control Automático de los Procesos. Yo quería resaltar que la minería ha ido cambiando poco a poco, por lo menos en el Perú. A medida que se han aumentado los tonelajes de tratamiento en las plantas, han aparecido nuevos temas que tenemos que prestarle atención, porque yo creo que no es suficiente la información digital para automatizar un proceso, sino que por dentro hay algunos parámetros que finalmente influyen en el control general de la planta y del proceso. A eso yo le he llamado, digamos, la estabilidad de la operación durante el día y del tiempo. Muy importante, por ejemplo, el impacto que ha tenido el Maito 1000, la voladura, en alcanzar a la planta y entender a la planta que un menor tamaño de partícula influye directamente en el resultado general del trabajo de una planta. También el tema de geometalurgia, donde la importancia del blending hace posible pues, que los resultados, tanto en tonelaje de molienda como en calidad de resultados, sea un tema relevante. Y entonces en la molienda se ha desatado todo un tema respecto del control de la granulometría en la alimentación en grandes tonelajes. Nosotros nos hemos visto sorprendidos como plantas que nacieron con 70.000 toneladas por día, ahora fácilmente llegan a 100.000, porque realmente se ha logrado trabajar a nivel de vina y el tamaño de alimentación. Pero esto ha producido que se haya pasado a una segunda etapa donde un sistema experto está controlando, sí, las variables de porcentaje de sólidos, presión de alimentación, pero a un sistema de clasificación que no tiene todavía una respuesta aceptable, salvo algunos trabajos importantes de Bulko-Weir y Sidra, porque están controlando en cada ciclón están impulsando esos sensores que nos permitan decir cuál de ellos es el que está aportando gruesos hacia la flotación. Correcto. Entonces se ha fijado un tema importante ahí. Y bueno, la flotación se ha cargado con el tema de poder identificar las espumas con videocámaras para que desde una sala de control se haga una dosificación de reactivos adecuada. Todavía no creo que se haya llegado a un sistema automático de dosificación de reactivos. Finalmente, todo lo que se ha logrado
todo lo que se ha logrado en mayor tonelaje se ha descargado a la flotación en la etapa remolienda. Entonces yo creo que este es un panorama general que se ha presentado en el actual tratamiento de, sobre todo, minerales de cobre, que es la economía más grande del Perú. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenos comentarios, atinados, producto de la experiencia vasta del ingeniero José Manzaneda. En la segunda parte nos dará la satisfacción de complementar más con su participación. A continuación, el ingeniero Eduardo Núñez, por favor, sus comentarios, sus experiencias van a ser de mucha utilidad como los antecesores. Adelante, ingeniero Núñez. Muchas gracias, señor Ceballos, por la presentación y por la invitación a la conferencia. Bueno, yo quisiera verlo más de todo el punto de vista de APC, ¿no? Cómo es la excelencia operativa desde el punto de vista del control avanzado. Y la gran diferencia que nosotros tenemos en como APC es que la excelencia operativa la podemos llevar al tiempo real. Porque nosotros al hacer control siempre estamos midiendo en tiempo real, estamos afectando el proceso en tiempo real. Y entonces para poder llegar a eso, tenemos que tener una cultura de control de procesos sólida y que sea sostenible en el tiempo. Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? En muchos casos. Y para lograr eso, ¿cómo se logra eso? Es respetando la jerarquía del control avanzado, ¿no? Tener en cuenta que tenemos que tener un buen proceso, una buena instrumentación que sea sostenible en el tiempo, que tenga mantenimiento, que se le pueda creer, una buena infraestructura de servidores, de red, con una buena programación de PLC o DSS, sea el caso, con buenas pantallas para los operadores, con un historiador donde podamos recolectar los datos para después poder hacer big data o análisis, con buenos reguladores PID, que son normalmente 90% de los reguladores, de los controladores que tenemos en la planta son normalmente PID. Encima es un buen sistema de control regulatorio, PID avanzado, con controles en cascada, feed forward, con todo eso, para recién pasar al nivel más APC, ¿no? Que es el control multivariable, donde ya están los MPCs, para después poner encima de eso un control basado en reglas, como son los sistemas expertos, y finalmente hacer la optimización en tiempo real, ¿no? Y llegar a esa excelencia operativa en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que yo quiero recalcar es que es importante poner esa base sólida, porque de lo contrario, lo que pasa es que comenzamos como a alocarnos, ¿no? Queremos hacer control avanzado en una infraestructura que no está preparada, ¿no? Y ahora estos días que todo el mundo quiere hacer machine learning y analítica y inteligencia artificial, entonces comenzamos a bloquearnos. Hay una vorágine, ¿no? Claro, que es una solución para todo, ¿no? Y no, o sea, nada de eso va a ser real si es que no tenemos una estructura sólida. Entonces, mi reflexión es, para poder llegar a esa excelencia operativa en tiempo real, tenemos que construir una base sólida desde el principio, y esta base tiene que ser no por el proveedor, no por alguien que viene externo, sino tiene que ser de la planta, tiene que ser parte de la cultura. Así como tenemos seguridad, que cero accidentes y cero incidentes, también tenemos que tener esa base, ¿no? O sea, todos los instrumentos, todos los controles tienen que estar bien hechos. Creer en el sistema. Y utilizar la herramienta correcta para la solución correcta, ¿no? O sea, a veces me pongo a pensar que queremos utilizar inteligencia artificial, machine learning, es como ir con un martillo por la planta y estar buscando el clavo, ¿no? Y a veces lo que tenemos es un tornillo y no un clavo. Y en vez de ir a buscar el desarmador, le damos al tornillo con el martillo, va a entrar, pero no es sólido, ¿no? No va a funcionar en el tiempo. Y ese es uno de los riesgos que tenemos. Entonces, la excelencia operativa se puede lograr. Nosotros tenemos la ventaja de que lo podemos hacer en tiempo real, comparado a otras profesiones que no tienen esa posibilidad. Nosotros dentro del APC, del control avanzado, lo podemos hacer en tiempo real, pero es un trabajo arduo y que lo tenemos que hacer durante el tiempo, ¿no? Tenemos que crear una base sólida para poder hacerlo. Y esa sería mi reflexión por excelencia operativa por este momento. Muchas gracias. Muy interesante, con una base sólida. Muy interesante los ejemplos puestos sobre la mesa, precisos, que grafican lo que estamos viviendo y que vamos a continuar compartiendo en los minutos que aún nos queda por compartir. Muchas gracias, ingeniero Núñez. Por favor, ingeniero
Adilson Souza, sus comentarios, su participación, por favor. Estás en mute, Adilson. Muy buenos días a todos y es un placer estar aquí con vosotros. Y hasta este punto todos ya hablaron lo que yo estaba pensando en decir, pero me gustaría complementar que la excelencia operacional debe considerar, como ya habló Leôncio, la presión de la comunidad, de la parte ambiental, ¿eh? Que esto también tiene sido um grande desarrollo, um grande desafio para nós outros, não? Então, e também nós outros temos que buscar os controles avançados dos sistemas expertos, pero também devemos ver outras ferramentas que não são totalmente automatizadas, mas que são muito importantes para predizer o futuro, não? Eu vejo aí a geometrologia como uma delas, não? Nós outros já tivemos aqui instabilidades processuais, instabilidades de processo operacionais que estão a ser relacionadas com os tarros de futuro, não? Que nós outros não conhecemos, não? E isto, quando chega, é uma coisa que afeta muito a estabilidade operacional. Nós outros tivemos aqui 2 casos, um em Cerro Lindo, que vai ser apresentado aqui, e outro em Morro Agudo, em que a litologia da mina se cambiou, não? Então, por mais que tenhamos aí sistemas expertos, isto não é capaz de manter a excelência operacional, não? Então, aí, trabalhar com um plano de minado, com os testemunhos de sondagem, incluso muestras de mineria, de exploração, é importante para determinar a metalurgia futura, não? Como se deve fazer a dosificação de reativos, ou mesmo cambiar os reativos para que tenhamos a excelência operacional, tenhamos o mantenimento de altas recuperações de metais. Então, isto é um ponto que nós outros creemos que pode ser o mais importante agora para a estabilidade operacional em nossas minerias, não? Então, é lógico que devemos também, né, juntar processos, tecnologia, talentos humanos, né, para garantizar as operações para ter êxito de negócio, não? Isso também é um ponto muito importante. E também a cultura, não? Ser a cultura da excelência operacional, porque o problema é que quando se cambia as pessoas, se olvida o que foi passado, se olvida a experiência que foi conseguida, por exemplo, com geometrologia, não? Então, as pessoas mais novas têm que estar aí integradas com os outros, não? Para que tenhamos aí uma excelência operacional duradoura, não? Então, este é também um problema que nós outros aqui em nossa companhia há uma liberdade de câmbios entre as unidades, não? Então, se há uma cultura já fundamentada, nós outros vemos que isto é possível de manter a estabilidade operacional. Pero se há um desnível entre as operações, em termos de geometrologia, por exemplo, isto vai comprometer nossa estabilidade operacional. Nós outros, em outra parte, vamos dizer um pouco mais. Graças a Deus. Ok, muchas gracias. Permítame comentar algunos minutos respecto a lo que he escuchado. Muy interesante, interesantísimas todas las participaciones y me da la oportunidad para hacer un poquito de retrospección respecto a la minería. Muchos de nosotros hemos visto que la minería ha ido cambiando, los procesos, como manifestó en su momento el ingeniero Manzaneda,
han tenido, por razones lógicas, que ir mutando y adaptándose a las condiciones legales actuales. Antes, estoy hablando de hace unos 30 o 40 años atrás, la minería era más dura, creo, más ineficiente, creo. Hoy hay muchas más herramientas en el camino, muchas más herramientas en el mercado. Los profesionales nuevos están mucho más preparados. Los que somos un poco más antiguos tenemos que ponernos online, porque si no nos quedamos. Porque no van a funcionar los métodos. El ingeniero Núñez habló de Machine Learning, hablamos de inteligencia artificial y muchos términos que aparentemente son nuevos, pero no funcionarían tan eficientemente si es que no están cohesionados, si es que no están en link con el análisis. Porque el Machine Learning, por ejemplo, es un número. Los sistemas expertos ven números. Tiene que haber el análisis más profundo para poder tomar decisiones y realizar cambios. Se habló de la unión, de la conversación que hoy en día se ve entre los líderes de las plantas y los líderes de la mina. Hace 20 años o hace 30 años atrás era como hablar de dos bandos totalmente diferentes. Hablar de dos equipos de fútbol totalmente diferentes, de dos equipos, de dos países que estaban en guerra. Hoy ya nos hemos dado cuenta que la cosa no funciona así. Tiene que haber cohesión, tiene que haber comunicación. Antes era inverosímil pensar en la dilución de mina. La mina tenía un plan, identificaba una ley determinada de alimentación a la planta y si la planta detectaba un valor diferente, era producto o razón para un conflicto. La mina en su posición y la planta en su posición. Más difícil para avanzar. Más difícil para avanzar. Hoy en día hemos ido entendiendo a través del tiempo y la obtención de resultados que tiene que haber ya no ese divorcio de antes. Tiene que haber unión, tiene que haber conversación, tiene que haber entendimiento. El supervisor, el líder de la mina tiene que conocer los procesos. Mientras más conozca los procesos, mejor va a entender los cuellos de botella que puede haber en la planta cuando no haya el cumplimiento que se pensó, que se originó, que se hizo en el OM, que se hizo en el forecast, y viceversa. Que el líder de la planta entienda que existe dilución, que es necesario de repente incrementar el factor de voladura, porque ya está probado que dependiendo del tipo de mineral, en general, a mineral más fino la recuperación es mejor, y eso es la razón de cualquier negocio del tipo en el cual nos estamos desenvolviendo. Hoy estamos uniendo tecnologías, uniendo ideas nuevas. Estamos en esta oportunidad participando de este magno evento, la excelencia operacional y la gestión estratégica de los procesos, porque tenemos la evidencia que debemos avanzar en esta línea. El ingeniero Núñez puso un ejemplo muy práctico. Tomar un martillo y poner un tornillo en la posición donde uno quiere poner. Se puede lograr, pero los resultados no van a ser los mismos. En algún momento, antes de pasar a la segunda ronda con el ingeniero Chávez, aquí tuve la oportunidad de participar en el inicio de la inteligencia artificial y los números y el análisis, etcétera, de cosas. E hice un comentario a la empresa externa, porque tiene que ser un externo, al externo le creen, al interno no, normalmente la alta gerencia no le cree al interno. Entonces, mi pregunta fue, si sacamos toda la información del PAI, por dar un ejemplo,
la procesamos, va a salir un número, pero antes de emitir el juicio, conversemos. Conversemos porque tiene que haber atrás de ese juicio un respaldo técnico. No es lo mismo hablar de 5 minerales diferentes, mineralógicamente hablando, a pesar que los 5 tienen 1.5% de ley de cabeza de cobre. Hay diferencia. La máquina no piensa, el análisis estadístico no piensa, nosotros sí. Entonces debemos trabajar en conjunto. Esa inteligencia artificial, ese machine learning o cualquier otra metodología nueva, tiene que tener el concurso del ser humano, del técnico, del especialista, del análisis transparente, crudo. Le duela a quien le duela. Pedro Ceballos, una consulta. ¿Y cuál fue la respuesta a esa pregunta? En la segunda etapa voy a comentar los detalles, porque fue motivo de una discusión, ¿no? Me dijeron, acá están los números. Bueno, entonces, ¿por qué en mi Daily Operating Report no veo los números que usted pone sobre la mesa? Bueno, mi gerente general al final me dijo, Rubén, es que es un ideal al cual hay que llegar. Claro, pero ese ideal al cual hay que llegar tiene que tener un sustento, le dije. Porque yo puedo querer volar. Me gustaría volar como las aves, pero tengo que tener un sustento. Tengo que tener un sustento. En la segunda ronda vamos a conversar porque es muy interesante. Voy a poner sobre la mesa ejemplos típicos aplicados en esta operación y copiados de otras operaciones. Lo que comentó el ingeniero Manzaneda, un trabajo espectacular que hicimos en Escondida con el sistema experto de control en los ciclones, sistema experto aquí que ya está dando frutos positivos y hay sonrisas por todo lado. Pero eso es producto de la tecnología, como manifestaba Dilson, y el ser humano, es el match, el análisis tiene que existir. Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda ronda y le damos la palabra a nuestro colega, el ingeniero Chávez. Adelante, por favor. Gracias, Rubén. Interesante todas las experiencias. Quiero abstraerme un poco de la parte, digamos, de implementación y llevarlo al tema de estrategia, como lo empezamos, lo abordamos esta discusión, porque excelencia operacional termina siendo parte del planeamiento estratégico, ¿no? Y nosotros podemos abordar estas transformaciones en 2 dimensiones. Primero, la transformación operacional per se, y segundo, la transformación cultural, que son 2 cosas totalmente diferentes, pero van de la mano, ¿no? Se usa mucho el pensamiento Lean para hacer una transformación operacional. Por ejemplo, muchas minas han cogido este pensamiento con sus herramientas de por medio, pero este pensamiento va más allá de las herramientas, ¿no? Este pensamiento busca redefinir el propósito de valor de las empresas, cuestionarse si realmente ese propósito es el que realmente va a solucionar los problemas que se pretenden. Porque muchas veces pensamos o pedimos que nuestra gente dé lo mejor de sí, mejore nuestro proceso, pero sin embargo nuestro propósito, más allá de la visión, quizá no esté bien establecida. Entonces, ¿cómo decir a nuestra gente que genere valor si como empresa no sabemos cuál es el propósito de valor que realmente se espera? Entonces, ese es un punto importantísimo, replantearse bien. No es, nada está escrito en piedra, ¿no? Siempre las cosas, decía Dilson, siempre están cambiando, el sector es un sector muy desafiante, entonces hay que replantear siempre la estrategia, nuestra visión y nuestro propósito de valor. Porque después de definir nuestro propósito de valor, nosotros comenzamos a cuestionar el trabajo que hacemos ahora, ¿no? ¿Es suficiente lo que hacemos ahora para lograr ese propósito? No. Y ahí aparecen las nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Nuevas formas de generar valor. Ahí justamente desencadena todo este proceso de mejora continua, ¿no? Y la mejora continua no ocurre sola. Ahí comentaba José que hay que desarrollar capacidades. Y capacidades no solamente es talento, también son recursos, también es infraestructura, como decía Eduardo. Entonces, es ahí donde, después de redefinir correctamente ese propósito
y saber dónde tenemos que mejorar para generar valor en base a ese propósito, viene ese tema de capacidades, que es algo importantísimo, ¿no? Si no desarrollamos capacidades, no podemos pretender hacer las cosas bien o mejor, y tampoco no vamos a pretender poder lograr este propósito que queremos, ¿no? Luego de desarrollar estas capacidades ya viene nuestro modelo de gestión, porque acuérdense que los modelos de gestión son los que modelan el comportamiento de la gente. Hay que cuestionarse bien si nuestros sistemas de gestión están orientados justamente a este propósito. Entonces se dan cuenta que todo parte de un propósito. El propósito es la guía de esa transformación operacional, ¿no? Y luego viene la cultura, que es lo que va a sostener con este comportamiento que nosotros esperamos de nuestro equipo, de nuestra gente. Entonces, que en esta dimensión de transformación operacional se usa mucho la transformación Lean, por ejemplo, como una especie de receta, digamos, de primer nivel, ¿no? Pero luego ya viene la transformación cultural que va más allá del uso de herramientas, ¿no? Sino va lo que conversábamos, ¿no? Cómo está nuestro sistema de gestión. Podemos tener N sistemas de gestión y probablemente los resultados todavía sigan siendo los mismos. No sé si les ha pasado en sus organizaciones, ¿no? Buscamos excelencia en seguridad, buscamos excelencia en medio ambiente, buscamos excelencia en responsabilidad social, buscamos excelencia operativa, y los sistemas deben guiar, deben soportar este propósito de mejorar cada aspecto de la organización, ¿no? Luego vienen las herramientas que son importantes, como decía Dilson, más allá de la capacidad de la infraestructura, también hay herramientas que nos permiten, digamos, mejorar nuestro proceso, ¿no? Se usa mucho Six Sigma para el tema de variabilidad, se usa mucho Lean para el tema de los desperdicios, para ser más eficientes en nuestros procesos, logrando los mismos objetivos. Tenemos que estar bien alineados con los resultados, y en el medio está la cultura, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho compartir dos principios que son importantes, que se dicen, ¿no? Para nosotros lograr resultados ideales necesitamos comportamientos ideales. ¿De quién? De todos. De todos. No solamente de la gente que está frente a frente en la operación, de todos. ¿Quiénes modelan estos comportamientos? Los sistemas de gestión y los principios. O sea, filosofía corporativa pura y nuestro sistema de gestión y trabajo que van a hacer sostener estos comportamientos que nosotros buscamos. Ok. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Muy importante. Ingeniero José Manzaneda, adelante. Un gusto saludarlo nuevamente. Interesante los puntos de vista realmente de este panel. Y yo quería insistir también en que el desarrollo de los sistemas de APC tiene que estar muy soportado, digamos, con un desarrollo de la investigación alrededor de qué tipo de procesos tenemos, qué tipo de mirada estamos procesando. Y tiene que haber mucho de puente lingüístico. Yo sinceramente creo que un sistema experto desarrollado, digamos, a través de solo números, como decía don Rubén, no está garantizado para el futuro. Claro. Porque la minería cambia y los minerales cambian. Yo les pongo un solo ejemplo. La molienda es el corazón de una planta y consume el 70% de agua disponible en un proceso. Esa agua, la mayor parte yo la recupero del sistema de relades, porque recuperarla de la cancha de relades es muy tarde. El sistema de relave es un espesador. El espesador tiene sensores de cama, tiene sensores de nivel, etcétera, y todo enlazado. ¿De acuerdo? Tiene dosificación en automático del floculante, todo operativo. Pero si no hay un laboratorio metalúrgico que haga un control efectivo de la calidad del floculante, todos esos controles se pueden perder. Así es. Y entonces entra un grave problema, porque la capacidad de la planta no va a poder ser lograda. Entonces, ¿se imaginan cómo un laboratorio que detecta y controla previamente el floculante ya está participando directamente en el corazón de la planta, que es el tonelaje, que es por donde nos juzgan finalmente, porque a mayor tonelaje estamos mejor? Y así hay una serie de ejemplos. Y finalmente yo quería insistir en que el rol de las personas es importante. Ya lo dijo don Rubén, lo decimos don Leoncio, don Adilson, también ha hablado de lo mismo. Las personas
las personas que trabajan en una planta. Yo sinceramente creo que a través del tiempo, los mejores profesionales que llegan a dirigir una planta son aquellos que trabajan sobre el recurso que encuentran, sobre las personas que encuentran. Y yo he participado en un proceso de automatización de flotación donde los operadores, toditos los operadores, eran antiguos operadores polimetálicos, que inclusive no tenían mucha formación profesional, pero manejaban desde la sala de control. Perfecto. Con la lógica que ellos tenían en los procesos. Claro. Y entonces, la parte experto, yo pienso que debe considerar eso del recurso humano. El recurso humano es importante y tiene que ser desarrollado porque finalmente es quien soporta, digamos, los procesos del día a día. Por eso es que participar en este panel me da mucho gusto porque yo he escuchado, ¿verdad?, varias cosas que a mí me obligan a seguir avanzando, porque veo y siempre pienso que el desarrollo de los sistemas expertos debería ser descargado inicialmente, yo creo que en las personas jóvenes, en las universidades y en las zonas de influencia e impacto de la propia planta concentradora. Por eso estoy muy complacido de participar. Don Rubén, muchas gracias. Don Leoncio, gracias. Jesús, don Eduardo, Enrique, don Adelson. Ha sido un gusto colaborar con ustedes y ustedes han colaborado más conmigo porque me llevo mucho de este panel. Muy gentiles. Muy válido el punto. Las personas son las que al final construimos la base de datos, que es parte de lo que vamos a conversar en algún momento más con el ingeniero Núñez para completar la respuesta inconclusa. ¿Le puedo poner un ejemplito más, ya que me quedan? Dale, adelante, por favor. Nosotros contratamos una dosificación de reactivos, ¿ya?, con los número 1 en el mundo. No voy a decir la empresa, es una buena empresa. Porque se le va a notar en el corazón el emblema. Seguro. Y entonces, cuando vino el experto, dijo, a ver, denme los datos, ¿ya?, los datos, porque él necesitaba tonelaje y leyes. Eso existía, tonelaje y leyes, eso había. Y al multiplicar tonelaje y ley de cabeza, se genera, bueno, un conocimiento de lo fino, ¿no? Y ahora pidió, ahora denme cuánto han echado de reactivo, ¿no? Y el reactivo, ahí nos dimos cuenta que el reactivo dependía exclusivamente del flotador y él nunca había considerado nada. Entonces dijo, mi estadística no sirve. Por favor, regreso al próximo año cuando ya todo esté ordenado. ¿Se da cuenta cómo las personas afectan realmente lo que es el desarrollo de expertos, ¿no? Muchas gracias, nuevamente gracias. Muchas gracias, ingeniero Manzaneda. Ingeniero Núñez. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, muy interesante todo, ¿no? Ver desde Leoncio Chávez, me interesó mucho cuando dijo de los múltiples sistemas de gestión, ¿no?, que tenemos durante la planta, y son múltiples los que tenemos, ¿no? Y toda esta reflexión que ha hecho José Manzaneda sobre la minería cambiante, ¿no?, pasar de 70.000 a 100.000, que es una realidad que todos vivimos, y lo importante que es el recurso humano, ¿no? Y con Adelson, con la cultura, cuando cambia la persona y perdemos la memoria. Muy interesante también eso, y todavía estoy esperando la respuesta ahí, que voy a tratar de ir rápido para la respuesta. Pero algo que yo quisiera, una reflexión que yo quisiera hacer con esta gestión estratégica de procesos desde el punto de vista del APC y relacionado a la excelencia operacional, es que muchos de estos sistemas y muchos de estas situaciones lo que hacen es tratar de conectar esta información y empujarla a la autoridad, ¿no? Entonces, en una empresa nosotros tenemos gente que tiene mucha autoridad, que son los gerentes, los directivos, todos ellos, y tenemos gente que tiene mucho la información en tiempo real, que normalmente es el operador, el que está más cerca del proceso. Estos sistemas de gestión lo que hacen es empujan la información hacia arriba, ¿no?, hacia la autoridad, para que se tomen buenas decisiones. Me parece que eso es importante, hay que hacerlo, pero algo que también tenemos que hacer es empujar esa autoridad de arriba hacia abajo, ¿no?
que el operador, que la gente que pueda tomar las decisiones en tiempo real para llegar a esa excelencia operativa ahora, pueda tomar las decisiones en este momento. Y entonces para eso tenemos que hacer todo un proceso en el cual empujamos toda esa autoridad hacia la gente que tiene la información en tiempo real para que tome las decisiones ahora. Y para eso tenemos que gestionar los datos, tenemos que crear toda una infraestructura que permita hacer eso, ¿no? Porque una vez que se logra hacer eso, ¿perdón? Proceso Lean. Claro. Empoderamiento desde abajo. Empoderamiento desde abajo, porque ahí es donde se toman las decisiones, ¿no? O sea, la estrategia a largo tiempo la tenemos que tener arriba, pero en tiempo real tenemos que tomar las decisiones, porque si nos cambia la ley, me cambia el mineral, me quedo sin reactivo, cambia la calidad del reactivo, la tengo que tomar ahora, ¿no? Si lo tomo mañana o un mes después, ya por gusto perdí ese valor, ¿no? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de que estamos tratando un recurso que no es renovable, ¿no? Si no procesamos ese mineral ahora bien, se fue, ¿no? Ya no hay más, ya desapareció. Entonces, eso me parece que es muy importante en la gestión estratégica de procesos. Porque una vez que logramos hacer eso, entonces podemos entrar a un ciclo normal, ¿no? De análisis, desarrollo, planeamiento, ejecución, monitoreo y sobre todo sostenimiento en tiempo, a largo tiempo, ¿no? Y para eso tenemos que llevar esa cultura de la que todos estamos hablando, ¿no? Esa cultura que es base, que la tenemos que tener desde la planta, ¿no? No podemos esperar que venga el proveedor a traernos la cultura a nosotros. No lo hacemos con la seguridad, no lo tenemos que hacer con la excelencia operativa, no lo tenemos que hacer con el análisis de datos, no tenemos que hacerlo con el control. Es algo que nosotros tenemos que tener como base, es un valor que deberíamos tener en la planta. Bueno, por ahí va mi reflexión y tratar de enlazar cómo hacemos la excelencia operativa, la gestión de procesos y juntarlo todo, ¿no? Y muy interesante ver cuáles son las diferentes perspectivas que tenemos todos, apoyando desde diferentes puntos con nuestras diferentes experiencias y en diferentes operaciones, con diferentes minerales que al final tenemos que tratar. Y muy complacido. Y ahora le doy paso a Delson, me parece que sigue. Sí. Adelante, Adilson. Estás en mute. Sí, me gostaria de complementar. Esta parte de APC para nós tem sido de muito êxito. Estamos implantando. Um deles em Vazante, conseguimos incrementar a recuperação e implantação em quase 1%. Isso genera grande valor. Pero estas ferramentas, esse software, eles trabalham com base em passado, não? Assim como a inteligência artificial, não? E o problema está quando pensamos em uma estratégia e no futuro, não? Como eu disse anteriormente, a geometalurgia tende a mostrar o que vem no futuro da mina, não? E isto nos faz ensinar de novo as máquinas para trabalhar de forma diferente, não? E isso se consegue a excelência operacional, não? E também definir a estratégia. Pero outro ponto que nos incomoda é a lei de minerais, não? A lei de Home of Mine cada vez está bajando, não? Então, não há sistema inteligente que suporta trabalhar desta forma, não? Então, já vimos que eles não respondem à altura, não? Como dissemos aqui. Então, temos que pensar em futuro em formas diferentes de trabalho, não? Aqui estamos já com um experimento há 2 anos com o Ore Sorter, não? Esse Ore Sorter tem permitido a nós incrementar a lei, né? E também, em caso de sustentabilidade, não generar mais resíduos, generar menos resíduos, não? E mais estéreo, porque estéreo é mais fácil de ser à disposição, não? Então, pensando em estabilidade operacional, pensando em futuro, devemos pensar em formas diferentes de trabalhar, não? E aí estamos estudando para, em nosso caso, em uma mina que está começando agora, que é a de Aripuanã, já vai começar com Ore Sorter, porque temos muito pouca, diria assim, pouca muestra para ser significativo, não? Para ter representativo, mas
estamos estudiando, después de 2 años, ya colocar nueva tecnología, não cambia nada, todo o restante de processo, como chancado, molienda, flotação, filtração e tudo mais, pero incrementa a produção e também nos permite trabalhar com leis mais baixas. Não? Então, e também manter a estabilidade, porque as máquinas que estão adelante foram concebidas para trabalhar de aquela forma. Não? Então, por isso que digo que os sistemas expertos e a inteligência artificial é muito importante, pero se baseiam em dados de passado, não? Quando as coisas cambiam, esse sistema, em geral, ele entra em colapso, não? Então, tem que ensinar de novo a ele para que mantengamos a excelência operacional. Então, eu queria complementar com isto e penso aí que esta roda de conversa aqui está muito boa, porque enfoca todos esses pontos de cultura, pontos de preparação de pessoas e pontos de melhoria de processos. Não? Muitas graças por estar aqui e espero ter novas oportunidades. Adilson, muchas gracias. Adilson me estuvo leyendo la memoria porque al final, entre todos, tocamos los mismos temas. Hablamos de minería tradicional, hablamos de mejora continua, hablamos de las personas y hablamos de los sistemas, hablamos de excelencia operacional y gestión estratégica de los procesos. La respuesta, ingeniero Núñez, al final dijeron, sí, tiene razón, pero como es un externo, dijo, bueno, vamos a volver, necesitamos más información. Cuando planteamos el caso de que hay 3 minerales, los 3 con la misma ley de cabeza, pero mineralógicamente son diferentes, el sistema no va a poder dilucidar cuál es la mejor acción. Como dijo el ingeniero Manzaneda, es la gente. Usted también dijo la gente. El ingeniero Chávez habló del sistema Lean. Totalmente de acuerdo, las personas. Aquí estamos implementando el sistema Lean, Lingo, basado básicamente en hacer las cosas bien a la primera, es una nueva forma de hacer las cosas, más ágil, segura, impulsando a mejorar los equipos, las personas. Hemos implementado tableros de control, le llamamos, de piso. Hablando de flotación, por ejemplo, cada hora el operador de terreno tiene que tomar nota de la ley de cabeza, donde en un Excel tiene una línea indicando el target. A la hora que se desvía 2 o 3 puntos por bajo la ley, él levanta la voz de alarma después de haber tomado la decisión basado en su experiencia. Más aire, más cama de espuma, más colector, más espumante, y etcétera de cosas. Es como mencionaba el ingeniero Manzaneda, como Adilson, y todos coincidimos en eso. Las personas. El elemento más importante es desarrollo de las personas. Con el desarrollo de las personas, nosotros vamos a lograr que esos procesos, ese machine learning, el mismo PAI, sean más eficientes y se conviertan en una herramienta para ser utilizada por nosotros. Entonces, no que la herramienta nos use, ¿no? Entonces, somos los actores principales y esperamos contribuir y seguir contribuyendo. Dios nos alumbre, Dios nos permita volver a estar juntos para poder continuar poniendo sobre la mesa, sobre el escritorio, todas las experiencias en pro de crecer profesionalmente, en pro de un país mejor, en pro de un mundo mejor, más limpio, cuidando el ambiente, después de pensar en las personas y en la razón del negocio, que es producir con el menor costo posible, ser más eficientes.
Eso podría ser como corolario a esta importante y magnánime reunión. Me siento muy honrado, me siento bendecido en este momento por haber tenido la oportunidad, después ya de bastante tiempo, conversar con colegas con un alto nivel profesional, con alto nivel de conocimientos, y podernos ver un poco más libremente, por lo menos sin mascarilla, dado esta condición crítica a nivel mundial por la famosa pandemia. Les deseo buen día, un abrazo fraterno, enorme, con mucho respeto, Gracias. con mucho cariño, con mucho aprecio y agradecer esta oportunidad a los organizadores de este magno congreso. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias a usted, Rubén, Eduardo, Gracias. Adelson. Bueno, Estamos en Gracias. contacto. Muchas un gracias. placer compartir con Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Damos por concluida Muy bien. esta sesión. Gracias.